¿Cómo están? En el podcast anterior analizamos los requisitos que deben cumplir las facturas para poder ser cobradas judicialmente. No obstante eso, muchas veces pasa que o sus facturas no tienen los requisitos para poder ser cobradas judicialmente o simplemente usted tiene una deuda que no tiene una factura para cobrarse. En estos casos usted tiene dos caminos y vamos a explicar uno de ellos el día de hoy. Cuando usted no tiene un título para cobrar, usted debe acudir a la justicia a través de un procedimiento verbal para que un juez declare que usted tiene un derecho a cobrar una suma de dinero o una obligación y posteriormente cobrarla, o, como dice la ley también, en casos de mínima cuantía, acudir a un procedimiento que se llama el procedimiento monitorio, que es una novedad del Código General del Proceso y que se encuentra establecido en la ley para procedimientos de mínima cuantía, es decir, de menos de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este procedimiento declarativo, que se encuentra regulado en los artículos 419 a 421 del Código General del Proceso, tiene por objeto ¿qué busca este proceso? Este proceso busca permitirle al acreedor de una obligación dineraria de mínima cuantía, como les dije, que hoy es de menos de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, proveniente de una relación de naturaleza contractual determinada y además exigible, respecto de la cual no hay título para cobrar, acudir al juez ¿con qué propósito? Con el propósito de que se requiera al deudor, de que se le informe al deudor que este procedimiento se promovió para que el deudor haga una de dos cosas. Uno, o pague la obligación, o dos, exponga cuando se pronuncie respecto de la demanda que se le presentó, respecto de las razones por las cuales se está oponiendo a ese cobro de forma total o parcial. Y de considerarlo, pues pague parcialmente esa deuda. ¿Cómo se tramita este proceso? Muchas veces he visto, personas han venido a mí buscando asesoría y he notado que la gente no conoce este procedimiento, no tenía ni idea que existía. Es novedoso y es una herramienta bastante útil para tratar de cobrar estas obligaciones. ¿Cómo es el trámite de este proceso? ¿Qué debe hacer la persona que es demandada en un procedimiento de este tipo? Hay que presentar una demanda común y corriente. Si esa demanda reúne los requisitos establecidos en la ley, entonces el juez profiere una decisión, que en este caso es un auto. Las decisiones de los jueces son autos o son sentencias, en este caso es un auto. Mediante ese auto, el juez ordena requerir al deudor, a su deudor, para que él se pronuncie dentro del término de 10 días, haciendo una de dos cosas, como ya les dije, o pagando la prestación que se le está reclamando, o, en su defecto, exponer ante el juez las razones por las cuales considera este deudor que no debe pagar esa obligación y justificar las razones por las cuales o total o parcialmente no adeuda a usted dinero. En este tipo de casos, ¿cómo funciona el tema? En la práctica, el juez le dice a su deudor: oiga, señor, aquí vino fulanito de tal a cobrar un dinero. Por favor, en 10 días pronúnciese, infórmeme si usted está de acuerdo con esa obligación y páguela, o en caso contrario, manifiésteme las razones por las cuales usted considera que no debe esa suma de dinero o no está obligado a pagar esa obligación. Entonces, allí, cuando eso ocurre y se informa de la existencia de esa demanda a su deudor, que es lo que se llama la notificación de la demanda en términos de abogados, el acreedor debe acudir ante una oficina de correos, poner esto físicamente o hacerlo por correo electrónico a la dirección que tenga registrada si es un comerciante inscrito, o a la dirección de correo electrónico que tenga la persona destinataria de esta demanda, en caso de que lo conozca, informando de las razones por las cuales lo conocen, para que se notifique. Esa decisión del juez no es susceptible de ningún recurso, es decir, su eventual deudor, la persona a quien usted le está reclamando, no puede oponerse a este trámite.
Lo único que puede hacer es en el término de 10 días o bien pagar o bien manifestar las razones por las cuales se está oponiendo a la presentación de esa demanda y a la obligación que se le está reclamando. En esa notificación se incluye la advertencia al deudor o eventual deudor que si no paga o no justifica su renuencia a hacerlo, se dictará sentencia en su contra reconociendo la obligación a su favor. Bien, entonces es muy importante porque allí se le tiene que advertir a su eventual deudor, si usted o no se pronuncia o no manifiesta las razones por las cuales es renuente a pagar, el juez va a dictar una decisión en la cual va a reconocer esa deuda a favor de quien cobra y a cargo de quien está siendo citado. Bien, contra esa decisión, como ya les dije, no se admite ningún tipo de recursos y solamente dentro de los 10 días siguientes tiene derecho el eventual deudor a o bien pagar o manifestar las razones por las cuales considera que no debe la prestación que se le está reclamando. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que el deudor paga. En ese caso, se declara terminado el proceso por pago. Si la persona demandada no contesta la demanda, se dicta una sentencia con fundamento en la cual se le condena al pago del monto reclamado, sus intereses y los que se causen hasta el pago total de la deuda, la cual, en términos de abogado, presta mérito ejecutivo. ¿Qué es eso? Que puede ser exigible judicialmente. Y hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué es eso? Para quienes no son abogados. El carácter de definitiva e inmodificable que adquiere una sentencia, razón por la cual entre las mismas partes y por la misma causa no se puede volver a discutir este asunto. En tercer lugar, puede pasar otra cosa, y es que el demandado contesta la demanda expresando las razones por las cuales considera que no debe la prestación que se le está reclamando. Y en ese último caso, pues cuando haya presentado una oposición a esa demanda, el asunto inmediatamente se transforma en un proceso verbal sumario, que es un proceso verbal de corta duración, en el cual se practican las pruebas que pretenden hacer valer las partes y, hecho eso, se dicta una sentencia en la cual pueden pasar una de dos cosas: o que se reconozca la existencia de esa obligación o que prosperen las oposiciones de aquel que estimaba no deber ese dinero. En este caso es importante tener en cuenta que el proceso monitorio es una herramienta muy útil, es una herramienta supremamente útil para tratar de hacer valer sus derechos cuando sus obligaciones son de mínima cuantía. Incluso, al ser de mínima cuantía, la ley establece que puede usted obrar en causa propia. No necesita abogados para tales fines. Por supuesto, y teniendo en cuenta la complejidad de todos estos temas, es recomendable que siempre, y así se trate de una obligación de mínima cuantía, acuda ante un abogado para que lo ayude y lo acompañe en estas situaciones, porque los requisitos formales, porque los trámites, porque la forma en que hay que comportarse en las diligencias, porque los protocolos para poder atender estas diligencias requieren cierta experiencia y requieren cierto conocimiento que no necesariamente usted va a tener. No obstante eso, les reitero, es una herramienta novedosa, muy útil y que sirve para que aquellas personas que tienen obligaciones de pequeña entidad económica, hasta 40 salarios mínimos, puedan acudir ante la justicia y reclamar sus prestaciones, si no las pueden reclamar pidiendo embargos y acudiendo a la vía judicial ejecutiva. Soy Carlos Alfonso López, socio de López Arroyo Estudio, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.